Perfecto. Y ahora vamos a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si ya se ve? Sí, sí se puede Ya ver. se Ok, listo entonces. Ahora sí. Buenos días a todos, buenas tardes ya, ¿verdad? Gracias por estar aquí el día de hoy en esta nueva plática que es de hipertensión arterial a cargo de la doctora Liliana Rocha Domínguez. El día de hoy nos juntamos, 5 personas para darles esta plática porque ya sabemos que estas enfermedades suelen aparecer y suelen ser muy comunicativas entre las personas, entonces queremos darles la mejor información para que podamos prevenirlas. Me presento, soy María José Badía Manujano y mis compañeros del día de hoy es Catherine Torres Martínez, Fernando José González Rosas, Rodolfo Telles Carvajal y Alexis Toribioley. El día de hoy vamos a estar aquí con ustedes dándoles y hablándoles sobre este tema. Bueno, para empezar, queremos saber qué es la hipertensión arterial, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que todas las personas pues tienen una presión arterial, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial se va a definir como aquella que, bueno, como nosotros sabemos, el corazón es como nuestro motor para bombear sangre hacia todo el cuerpo, es el que se encarga de mandarla a todo el cuerpo a través de una red que se llama arterias, venas y capilares. Y bueno, esta red es como que si fueran varios tubitos o imaginémonos que son cables y que por ahí va pasando la sangre. Y entonces, pues esta sangre en movimiento se va a empujar contra las paredes de estos tubitos y la fuerza de esta es la que se va a medir como presión arterial. Actualmente medimos dos, que es la presión diastólica y la sistólica. La diastólica va a ser cuando nuestro corazón esté en movimiento y la sistólica cuando está en pausa, o sea, cuando está en reposo, ¿no? Y bueno, en sí la hipertensión arterial, o muchos lo conocemos como presión arterial alta, va a estar ocasionada porque uno de nuestra red, una arteriola, así se llama, ese tubito, digamos que supongamos que es muy chiquito. Y entonces sucede que se va contrayendo, se va haciendo chiquito, se va cerrando. Es como si cuando tomamos en un popote, se cierra y eso provoca que nuestro corazón trabaje con muchísima fuerza y necesite mandar con más fuerza la sangre. Y esto es lo que provoca que nuestra presión se eleve. Y bueno, al día de hoy manejamos dos tipos de clasificaciones. Una que es regida por una guía de práctica clínica que se usa en todo México y la otra es una guía que se usa a través de una sociedad, la Sociedad Mexicana del Corazón, en donde, bueno, la mayoría de cardiólogos les gusta basarse más en esta porque es más específica y nos ayuda a controlar más sobre la hipertensión. Pero bueno, la primera clasificación de la GPC empieza con que a partir de la presión de 120, bueno, menor a 120 y menor a 80, 120, 80, vamos a decir que nuestra presión es óptima. Y a partir de 120, 189 en sistólica y 80, 84 en diastólica va a ser normal. Aquí está mal. Bueno. Eh, La presión arterial alta, vamos a empezar a manejar como presión arterial alta a partir de 130, 139 y 85, 89. Y a partir de 140, 159, ¿y cómo es que sabemos estas presiones? Pues es a través de un aparatito que nos ponen, a muchos creo que ya lo hemos utilizado, que se llama baumanómetro. Entonces, esto nos va a ayudar a medir la presión, ¿no? Y entonces a partir de que nos indique que ya tenemos entre 140 y 159, empezamos a hablar ya de hipertensión grado 1 según nuestra guía de práctica clínica. Y es aquí en donde ya empezamos a dar un seguimiento médico. Eh, Otras literaturas nos marcan que a partir de 130 ya debemos empezarnos a preocupar.
Eh, bueno, ya en la hipertensión grado 2 empieza de 160 a 179 a 100, 109. Y esto, bueno, estas clasificaciones es para fin práctico, como nosotros médicos, para evaluar el estado del paciente y evaluar igual el tratamiento que va a ser llevado, así como las dosis que vamos a hablar pues, más adelante en esta plática. De acuerdo aquí, como ya comentó Majo, tenemos esta clasificación de la Sociedad Americana del Corazón, que es el referente científico para los temas de cardiología. Eso significa que es una asociación que está muy bien actualizada sobre estos temas. Esta clasificación es del 2020 y si la comparamos con la anterior, nos damos cuenta que la normal en la presión sistólica es de menos de 120 y diastólica en menos de 80. La comparación que la anterior decía que era óptima y en el caso de la normal, que la teníamos como la anterior, ya se encuentra elevada en esta clasificación, ya sería el valor de 120 y diastólica de 80-89. De esta manera, la clasificación de la AJA clasifica la hipertensión como grado 1, cuando ya tenemos un valor de sistólica de 130 a 139 y en diastólica de 80 a 90. Y en hipertensión grado 2, cuando ya tenemos una presión sistólica mayor o igual a 140 y una presión diastólica de 90. Y finalmente, cuando tenemos una crisis hipertensiva, es cuando tenemos una presión sistólica de 180 y una diastólica de 120. Realmente es más fácil, como comentaba Majo, esta es la que mayormente se basan los cardiólogos y pues realmente la considero pues mejor y más que nada se puede comparar que la normal, la anterior, sería de 120 a 80-89 y en este caso ya se considera elevada. Ajá, como comenta Caterino, en esta clasificación, a partir de hipertensión grado 1, ya estamos hablando de hipertensión grado 1, cuando ya tenemos una presión 130, 80, y si se dan cuenta, aquí tenemos como alta normal esta cifra, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta parte, creo que a la mayoría de los médicos nos gusta basarnos más en esta clasificación, ya que nos hace actuar un poquito más rápido y dirigir el tratamiento de una mejor manera. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar en la parte de la sintomatología y los pacientes a veces nos van a referir síntomas o a veces no. En el caso de lo que nos van a de lo que nos van a decir es que presentan mareo, al igual cansancio o fatiga. A veces nos presentan vómito, sangrado nasal, epistaxis, palpitaciones y visión borrosa. Los pacientes nos van a referir que a veces sienten que no ven bien. La siguiente diapositiva, por favor. En los factores de riesgo para padecer para padecer hipertensión arterial, tenemos dos variables, sería factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. En la parte de los modificables, tenemos a la obesidad, que el paciente esté consumiendo altas cantidades de sal en su alimentación, que tengan un alcoholismo en exceso, también una inactividad física, que tengan antecedentes de diabetes o dislipidemia, al igual de depresión. En los factores de riesgo no modificables pueden ser la edad avanzada, una historia familiar de hipertensión, o sea, que tengan familiares que tengan esta enfermedad, y al igual que la raza. Se ha visto que en personas estadounidenses y latinoamericanos tienen más factor de riesgo a padecer hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo es que se diagnostica la hipertensión arterial. Vamos a ver en esta diapositiva lo que son 5 pasos. Preferentemente tenemos que enfocarnos en lo que es en el paso número 1 y es el más importante, el cual es el chequeo de presión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer? Tu médico de confianza, de cabecera o al hospital a donde tú acudas, te va a poner un dispositivo como en el que podemos ver en las siguientes imágenes en la parte superior de la diapositiva. Se llama un esfigmomanómetro y te ayuda a medir lo que es la presión arterial. Tienes
que recordar que para este estudio él te va a indicar que debes tener mínimo de 5 a 10 minutos de reposo, estar sentado, relajado, no tienes que estar estresado ni mucho menos, puesto que esto puede alterar lo que son los valores normales de tu presión arterial y puede dar un falso positivo, lo cual no es bueno para un diagnóstico. Posteriormente, al obtener ya lo que es la medida, vamos a poderlo clasificar en lo que son 3 puntos importantes. Si ustedes ya vieron las diferentes clasificaciones, podemos concluir o reducirlos en 3 niveles, el cual podemos decir de hipotensión, que es una presión arterial menor de 90 y 60 milímetros de mercurio, la normal o la, pues, que se podría decir que es la mejor, se podría decir de 120-80 milímetros de mercurio, y finalmente una alta presión arterial, la cual va a constar de mayor de 120-80 milímetros de mercurio. Posteriormente, tu médico va a poder clasificarlo, como ya podrás haber visto en las anteriores diapositivas, qué tipo de hipertensión arterial tienes, si es tipo 1 o tipo 2. Ahora bien, tu médico también tiene que identificar las causas de esto, ya que puede ser una hipertensión secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Que múltiples patologías o enfermedades pueden producir lo que es la hipertensión arterial. Esta puede ser, por ejemplo, enfermedad renal, los tumores de la glándula suprarrenal, los problemas de tiroides y algunos defectos de nacimiento. Por lo tanto, tiene que descartar esto para poder evitar que el tratamiento sea disperso o no sea específico en tu caso. Así podemos evaluar de mejor manera cómo podemos proceder y cómo podemos tratarte y que tu evolución sea adecuada. Finalmente vamos a encontrar el porcentaje de riesgo. Como igual habíamos visto en las anteriores diapositivas, vamos a enlistar lo que son los factores de riesgo. Te va a preguntar tu médico algunas cosas que son muy sencillas, como puede ser tu edad, obviamente la raza, que esto probablemente se puede identificar simplemente con la vista, que realmente en México sabemos que todos somos latinoamericanos, a excepción de que alguno sea un extranjero, tenga ascendencia extranjera. También podemos decir que son antecedentes familiares, es decir, si tu papá, hermano tienen o cuentan con esta enfermedad, o si tienen diabetes, puesto que la diabetes también es una enfermedad que puede originar o desencadenar lo que es hipertensión arterial. Si tienes sobrepeso, te va a medir, pesar y sacar tu IMC, índice de masa corporal. También si es que no tienes una actividad física adecuada, si es que tienes consumo de tabaco, entre otras cosas más que son importantes para clasificar e identificar el porcentaje de riesgo que tienes para poder desarrollar hipertensión arterial. Y finalmente tenemos que descartar también los daños colaterales. Probablemente tu médico te mande a hacer estudios pues complementarios, los cuales pueden ser una toma de muestra sanguínea, perfil tiroideo, entre otras cosas más, para poder identificar que algunos órganos no estén ya en un proceso avanzado de daño. Y esto puede conllevar a lo que es pues otras enfermedades importantes para tu salud, como puede ser un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca, puede también tener un síndrome metabólico o puedes tener incluso problemas de memoria o comprensión, así como una cierta demencia, porque la hipertensión arterial puede afectar órganos como tus riñones, cerebro y corazón. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Primero, hay que buscar el peso ideal. No es el peso ideal estéticamente, sino el peso ideal de manera saludable. Esto, como lo medimos, hay el índice de masa corporal, el cual nos dice que es tu peso, que se divide por el cuadrado de la altura, y en metros. Si tenemos un valor que da de 20 a 25 kilogramos sobre metros cuadrados, nos encontramos en un índice de masa corporal correcto. Si estamos por debajo, estamos bajos de peso. Si estamos por encima, ya se encuentra en una obesidad o en un sobrepeso. ¿Cómo mantenemos ese peso ideal? Bueno, la guía de práctica clínica nos indica que debemos de ingerir de 5 a 7 frutas y verduras por día. Esto no significa que aparte de nuestra comida tenemos que comer más de 5 o 7 frutas y verduras, sino que tenemos que empezar a cambiar este hábito alimenticio e empezar a intercambiar esa comida, taquitos, pizza,
las grasas saturadas, en este caso por frutas y verduras, además de que también hay que complementarlo con actividad física. Otra cosa que es muy importante es que hay que reducir la ingesta de sodio o de sal de mesa en la dieta y tiene que ser un aproximado de 2.5 a 3 gramos por día. ¿De acuerdo? Y finalmente hay que eliminar el hábito tabáquico, que aunque aún no se ha demostrado que esto aumenta la presión arterial, se ha demostrado que tiene más bien ayuda a otras comorbilidades, ayuda a que se presenten otras enfermedades como por ejemplo pulmonares o cardíacas. El tratamiento va a ser de manera escalonada. Primero comenzamos con la prevención, luego con la terapia farmacológica y finalmente con la atención especializada. Primero con la prevención, y cuando ya se diagnostica a una persona que ya tiene hipertensión en grado 1, con la primera clasificación que les pasábamos, hipertensión arterial grado 1, 2 y 3, y cuando tiene la primera, lo primero que se va a realizar es cambiar el estilo de vida. Hay que comenzar a realizar actividades de ejercicio, que se recomienda de 30 minutos a 1 hora de ejercicio de tipo aeróbico. Hay que comenzar a cambiar el hábito alimenticio, como le comentaba, de 5 a 7 frutas y verduras al día. Hay que disminuir la ingesta de sodio, disminuir la ingesta de tazas de café al día. Hay que disminuir también el hábito tabáquico y, muy importante, disminuir el alcoholismo. Después, si esto no se controla con la prevención y con el cambio del estilo de vida, hay que comenzar a dar terapia farmacológica, que ya sería una hipertensión grado 2. Primero, hay que comenzar con una monoterapia, la cual va a ser dada por fármacos de tipo diuréticos, en este caso tiazidas. También se pueden utilizar calcio, antagonistas de calcio e inhibidores de la ECA. Sin embargo, en el dado caso que siga descontrolado, que el paciente no haya cambiado su estilo de vida, lo que se va a proceder es a agregar un fármaco, cualquiera de los 3 que les dije. Se tiene que agregar, por ejemplo, el diurético, la tiazida, más el calcio antagonista, o la tiazida más los inhibidores de la ECA. En dado caso que el paciente siga descontrolado, hay que realizar una terapia triple con estos 3 fármacos. Luego, finalmente, la atención especializada es precisamente para aquellos pacientes que ya tienen un daño a órgano, como lo comentaba Rodo, en este caso ya corazón, cerebro, riñones, aquellos pacientes que también tienen diabetes mellitus, que ya presentan enfermedades cardíacas, infarto al corazón, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues la hipertensión arterial es una enfermedad a la cual hay que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Pues porque puede llegar a complicarse si alguna persona no se trata o si la enfermedad pasa desapercibida y no acude a su médico para poder tratarse. Entonces, la hipertensión arterial grave o también la hipertensión arterial prolongada, pues puede causar lesiones hacia ciertos órganos, sobre todo 4, como son el cerebro, los riñones, al aparato cardiovascular y también a los ojos. Esto se da pues mediante al estar la persona con hipertensión arterial, pues las arterias, los vasos sanguíneos llegan a endurecerse y por lo tanto pues también pierden su elasticidad y pues esto puede generar el daño hacia estos órganos, sobre todo en el caso de los riñones y los ojos. ¿Por qué? Porque en estos 2 órganos la enfermedad tiene predisposición a ir directamente a unos vasos sanguíneos pequeños que son conocidos como arteriolas. Entonces suele causar mucho daño tanto a los ojos como a los riñones. Y en el cerebro pues puede tener riesgo de accidente cerebrovascular. En cuanto a los riñones, nos puede llevar a insuficiencia renal, aumenta el riesgo de infartos, de insuficiencia cardíaca o de padecer enfermedad coronaria. Y pues una de las complicaciones más comunes que se observan en personas con hipertensión arterial, pues es que tienen riesgo de retinopatía y de papiledema. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al pronóstico, pues hay que tener muy en cuenta que toda persona que sea diagnosticada con hipertensión arterial debe de tener un buen control, ya que esto pues puede prolongar el tiempo y la calidad de vida de los pacientes. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tenemos de tratar, que tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que
Cuanto mayor sea la tensión arterial y más graves puedan ser los cambios que haya hacia los ojos, sobre todo en la parte de las retinas o a los otros órganos que les había mencionado, pues peor será el pronóstico para esa persona. Sí, y otro dato que nos habla sobre esto, pues es que sin tratamiento, la supervivencia al año de aquellas personas que lleguen a tener alguna afección en los ojos, como la retinopatía, pues es menor al 10%. Y la enfermedad coronaria, que era una de las complicaciones que les mencionaba, es una de las causas más frecuentes de muerte en pacientes hipertensos. Entonces, pues siempre hay que estar atentos a estas cifras de hipertensión arterial. Hay que acudir a revisarnos con nuestro médico de confianza para que pues nunca dejemos de paso esto, la enfermedad no pase desapercibida y entonces pues tengamos un control de esta y tengamos un buen pronóstico. Y bueno, en la siguiente diapositiva ya solamente son nuestras referencias. Les damos las gracias por haber asistido a esta pequeña plática y esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. ¿Tienen alguna duda sobre el tema que les podamos ayudar a resolver? Perfecto, muchas gracias nuevamente por estar aquí y bueno, los estaremos viendo muy seguido a través de las cámaras para seguirles dando pláticas sobre este tipo de enfermedades.